Hola mis amigos, qué placer me da llegar hasta los hogares de ustedes a nivel nacional e internacional. Baluarte de la verdad en este canal Teleradio América con el 12 y el 45. Usted puede sintonizar este programa también en vivo a través del internet teleradioamerica.com en vivo. Y además, en YouTube, Baluarte de la Verdad, JJES. Estará informado de estas tres figuras que están aquí. Miguel Solano, el señor Abraham Fortuna, que necesita la fortuna para que ese rostro se mantenga como el de nosotros, reluciente. No, Y ahorita no. llegará Freddy Ortiz en la última parte del programa, va a hablar de tecnología, un rostro fresco. Oye, Y con mucha capacidad, un joven de Ocoa. uno de los fans de Abraham me encontró, yo venía del Bellavista Amor, y me encontró y me dijo, ven acá, pero esas bancas que hay por ahí, la banca Fortuna, son de Abraham. Yo le dije, yo creo que eso fue un dinerito que el Penco le dio para que invirtiera. Pero yo no estoy seguro, así que le voy a pedir a Abraham que te aclare ese punto en Yo el lo que no programa. sé, por qué el Penco no le ha dado trabajo a Abraham en Edidosa. ¿Te entiendes? Sería un buen piloto. Yo voy a hablar con el papá de él, a ver, de Abraham, a ver si habla con el Penco. Sería un buen piloto, Abraham. como Mira, piloto. Lo primero, Encarnación y Solano, es un saludo al público que nos observa. a tu que papá y nos tu sigue. mamá. Sí, correcto, eso no hay ni que decirlo. Y bueno, darle las gracias, ¿no?, por la audiencia, y también decirle que aunque ellos vean, porque ya personas me han dicho, oye, pero esas dos gentes somos amigos, siempre con un respeto, siempre con distinción a ambos. Él no tiene que pedirle excusa a Solo nadie, ni dar información de nada. Pero la Que banca aquí, Fortuna son tuyas, ¿sí que o no? aquí cuando damos de verdad, aunque terminamos siendo amigos. Mira, Solano, hay un tema muy importante. Vamos ahora a la parte un poco más seria, porque este mundo hay que cogerlo así, para botar el estrés. Ustedes saben que uno de los problemas más serios que tiene el mundo en estos momentos, la sociedad dominicana y el grupo primario que es la familia, es el estrés, la ansiedad y la depresión. Desde antes de la pandemia, que se habló de ella desde el 19 de marzo aquí del 2020, todo se cerró, quédese en casa, no se sabía realmente qué era ese virus de COVID-19, entúbenlo, pónganle un abanico, usen mascarilla, lávense las manos. Cuando lleguen a la casa, metan la ropa en la lavadora de una vez, quítense los zapatos, no me abracen, no me toque. Y la gente comenzó a afectarse, los niños, los adolescentes y todo el mundo. Y hoy los resultados son de más de un 60% de la población que tiene problemas serios de ansiedad y depresión. Naturalmente nosotros comenzamos este programa así para que entendamos que la vida hay que tomarla como es, simple. Y los hombres, los seres humanos, nosotros, incluye a las mujeres, la hacemos complejo. Lo más difícil del mundo es entender o comprender a una mujer. El que intentó eso murió en el intento. De todas maneras, lo más importante ahora mismo, Solano, un tema que discutimos así brevemente fuera de cámara, es lo que los Estados Unidos ha anunciado al mundo para diferentes países de continentes del mundo, de Sí, darle trabajo sí. a los dominicanos. Y esto es muy importante porque es posible que nosotros enviemos hacia Estados Unidos, huyendo a Puerto Rico, más de 8,000 dominicanos y dominicanas. Eso significaría para la nación una inyección más a la economía y a la reserva del Banco Central. Más de $1,000 millones
en caso de que apliquen esa cantidad de personas con capacidad para trabajar allí, en construcción, se van a hacer puentes, se van a arreglar carreteras, se van a arreglar edificios, se va a hacer una serie de trabajos para mover la economía, donde más de 6.000 millones de dólares serán puestos en marcha en Estados Unidos, porque ya el Congreso de allí lo aprobó al presidente Joe Biden y a Kamala Harris. Entonces, en ese sentido, en ese sorteo que hay, nosotros de seguro que vamos a ser agraciados. Y en Estados Unidos hay un déficit increíble de choferes, de maestros constructores, de mano de obra, y lo hay en Europa también. Inclusive se ha anunciado que en Inglaterra hacen falta más de 50.000 choferes de camión. Y también en España, en Europa y en Canadá. Entonces, hay algo que ha escaseado la mano de obra de los camiones que yo no lo entiendo, Solano. ¿Por qué esa escasez de choferes de camiones en Europa y en Estados Unidos? La mayoría de ellos se debe a la gran explosión de las empresas de servicio, de venta, como Amazon, por ejemplo, que ha contratado a cientos y cientos de miles de choferes que puedan distribuir la mercancía que se venden a través de la venta online. La venta online es demasiado activa, demasiado rápida. Entonces, se necesitan esa capacidad de distribución, y lo bueno del proceso es que como la ciencia tiene el control de la economía, todos estos software y todos estos mecanismos de distribución permiten una actualización. Los drones también. Drones de toda clase. Hay toda una serie de elementos de la ciencia que se han conjugado en este proceso y vienen dando unos resultados increíbles. Entonces, ¿qué resulta? Que eso ha incrementado la necesidad de un aparato distributivo mucho más efectivo. Y Amazon ha recolectado todos estos choferes, todos estos camiones, lo ha entrenado, y eso ha permitido un enorme crecimiento de ese tipo de economía. Y te digo que aún no ha llegado el Alibaba por todos estos territorios. Alibaba está básicamente concentrado en Inglaterra, en Asia. Y en Inglaterra también. En Inglaterra, en Europa, Asia. Pero tú ves que China ha iniciado todo un proceso. Pero China tiene una especie de Amazon. Eso, Alibaba se llama. Alibaba. Alibaba. Y entonces ellos obviamente han venido focalizándose. Por ejemplo, el gran problema que tiene Daniel Ortega con Estados Unidos fue porque negoció un bendito puerto que le hace serio competencia. Y ha cercenado la democracia. No, eso no tiene nada que ver. Haciendo fraude, metiendo presos a los opositores. Estados Unidos tiene miles de dictadores que lo respaldan. Todos esos árabes son gobiernos de Estados Unidos, y Estados Unidos lo respalda. Ese no es el problema. Pero China, obviamente, con el establecimiento de Alibaba en toda esta área, va a necesitar contratar también camiones, choferes, almacenes. No, pero China tiene 1.400 millones súmale de chinos. a eso, Solano, No, pero en toda esta área, en todos estos países. Que durante la pandemia en Estados Unidos, el gobierno implementó programas de ayudas, y durante ese tiempo muchos empleados que estaban cesantes, que estaban parados, que en el programa de Quédate en Casa, ¿no?, allá en Estados Unidos, muchos de ellos se prepararon y decidieron aprovechar ese tiempo de pare para optar por otras opciones de empleo. Y hoy, eso lo vemos en las redes, muchos negocios tienen en sus puertas los avisos de vacantes
porque ya los empleados que tenían ahí como empacadores, cajeros y demás, están ya trabajando inclusive desde su casa en la internet. El sector servicio. Mira, también El sector servicio. el sector servicio, hay un restaurante y anuncio eso. muy importante, que ha bajado el precio de los fletes, están bajando. Sí. ¿Cuánto? Bajaron como Sí. $6,000 por... Estaban por en furgón. 20, ya van a 15. Se espera que se estabilice entre 8 y 12. Lo que más o menos. significa que eso va a ayudar mucho a la economía del mundo y especial de la República Claro, Dominicana. claro. Pero oye, me están sucediendo cosas como que no están favoreciendo en el campo internacional. y Bueno, nacional. porque es un elemento esencial. La economía es una economía científica. Y todo esto está para quedarse. ¿Tú entiendes? Cuando salió el Internet por primera vez, todo el mundo decía, no, eso no va a funcionar, ¿cómo va a ser que la compañía de transporte de documentos no van a ser sustituidas, nada de esto? Y el Internet vino. Y después vino el Internet que se pueden mandar documentos, y después que se pueden mandar fotos, y después que se pueden mandar videos. Ya lo tiene todo. Ya lo tiene Pero todo. ven acá. Ahora, en grande viene la moneda, viene la criptomoneda, viene toda la transmisión de información en forma de criptografía. Criptografía quiere decir que toda la información se envía con una especie de código. Pero si esa economía se maneja así a nivel tecnológico, entonces la empleomanía de los bancos van a bajar a más de la mitad, porque se va a manejar directamente Es todo lo contrario. a nivel tecnológico. Todo lo contrario. Ellos ahora, por ejemplo, mi banco, el banco que yo uso en Estados Unidos, en Massachusetts, me mandó un anuncio diciéndome que si yo le llevo una persona que acepte trabajar con ellos, me dan $1,500. ¿Y cuáles son las condiciones para mandarte uno de una vez? ¿Eh? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el perfil que necesitan? No, el perfil es una gente como lo que ellos llaman, con iniciativa. Eso es todo. Te voy a enviar- Porque todo lo demás te ellos voy a lo enviar entrenan. el hijo mío que está allá. Ellos lo entrenan. El hijo mío que tú conoces. Sí. Está preparado. Ya, yo le mando la información. ¿Cuánto le van a pagar anual? $100,000. En estos momentos, $100,000, nada. Mi sobrina acaba de graduarse de Berkeley en finanzas. Y el Citibank la contrató. Inició ganando 120,000 más apartamentos. Te envío el currículum de él ahorita. Mira, realmente... mira, Juan, tú que mencionaste la parte de la crisis económica que se daba o los aumentos de precios por el asunto del COVID, de la pandemia, era lógico que el año pasado pues los precios se incrementaran porque estábamos sobre una base de que nadie sabía cómo iba a afectar la pandemia en la crisis, en la economía global. Justamente ya un año después, más de un año después de la pandemia, ya las cosas comienzan a flexibilizarse. Las personas comienzan a entender un poco más el comportamiento de la crisis pandémica, y aunque todavía existe el virus, pues ya la economía comienza a buscar Aunque el su sistema de salud mundial se equivocó y la OMS, que lo más terrible que pudo recibir la economía, la parte psicológica, era el miedo y el pánico. Ya la gente no tiene miedo a eso, ya se acostumbró a vivir con el COVID para toda su vida, y esto entonces va a lograr que los países comiencen, de nuevo, como dice Solano, a tener su auge económico. Lo que hay que ser eficiente a nivel gerencial, lo que hay que tener una mente que vea más allá de la curva, hay que ser cuántico, Sí. hay que entender que ya el mundo cambió y que hoy está en manos de la tecnología y de la ciencia de verdad. Y que eso no tiene cómo fallar. Ese es el asunto. Eso no tiene cómo fallar porque una producción manejada en forma científica tiene que tener el elemento preventivo como esencial. Pero mira, nos están dando la razón a ti y a mí,
con excepción de Abraham, un optimista muy pesimista, de que en verdad la economía en este país está en auge. Hay una cantidad enorme de alimentos almacenados y no va a faltar en Navidad ni en Año Nuevo, y que además de eso no van a haber sobresaltos. En ese sentido, ya los sobresaltos se acabaron. entonces, Porque fíjate que lo que ocurría antes, cuando la economía estaba en manos de los políticos, toda la exacerbación, la lucha de los políticos se reflejaba en la economía. Ahora ya eso no ocurre. porque la economía, generalmente lo psicológico juega un papel determinante. Jugaba. Y tenían a la gente loca y ya no. dejó de jugarlo. Ya dejó de porque jugarlo. Los tiempos han ahora cambiado. lo que importa es la producción real. Para ti, amigo televidente, y para Abraham, no hay posiblemente nada que detenga el desarrollo y el éxito del mundo con la cuántica y la ciencia. Miren, vamos a volver después de la pausa con la parte política, la reunión del PRM y su cúpula dirigida por Luis Abinader, la campaña de los demás partidos, lo que dijo Margarita sobre Lionel, los precandidatos del PLD, la Fuerza del Pueblo, que no tendrá precandidato porque el candidato eterno es Leonel Fernández. Y entonces en el PRM se sabe ya desde ahora quién va a ser el candidato. Eso está definido. Entonces eso está definido. De todas maneras, es importante, amigos televidentes, que ustedes se queden ahí para, cuando regresemos, orientarlo sobre lo que nosotros creemos. Nuestra verdad no quiere decir que sea la verdad de ustedes, porque nosotros somos democráticos, abiertos, y aprendemos también mucho de ustedes. Venimos en un minuto. Tal y como lo prometimos a todos ustedes, señores, en mi libro, que van a ver las imágenes ahí, inclusive de los que la han recibido, es un libro basado en mi experiencia política e histórica desde que tuve uso de razón. El libro está específicamente basado desde 1939 en la fundación del PRD en el exilio, pero específicamente en el 1961 hasta el día de hoy. Un libro que se terminó en el 2021, el 25 de agosto de este año. Entonces en él recogemos en su colofón lo que es la guerrita interna que se da en los partidos políticos, las zancadillas, las tendencias, los intereses encontrados, la miopía, el infantilismo político, como decía Lenin en su libro Izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. En ese sentido, queremos decirle que el PLD, que se había mantenido después de haber tenido algunas decisiones antes de llegar al poder, pero estando en el poder nunca se dividió formalmente, sí se dividió ya llegando al 2020. Y esto parece ser que lo copió de su padre original, el PRD, y de quien fue su fundador, el profesor Juan Bosch, que se dividió de Juan Isidro Jiménez Grullón allá en el 1939 en el exilio. Cuando llega aquí, después de haber llegado la avanzada del PRD el 5 de julio de 1961,
Lo primero que hizo fue, después de elegir a su candidato vicepresidencial, Buenaventura Sánchez, lo quitó porque la mamá de él se soñó que él iba a ser presidente de la República. Lo dijo en público y ahí mismo llegó su candidatura y pusieron a Tamayo. A Ángel Miolán le dieron una patada para allá, a los hermanos Mainardi, a Washington Peña lo mandó o lo envió de embajador a África, mandó a cerrar los locales del partido, duró 7 meses en el poder. Después de eso, ya en el 73, con todo esto, Juan Bosch divide el PRD. Dice que había cumplido su misión histórica, lo viejo, lo nuevo contra lo viejo, ratifica el triunfo de Balaguer en el 74 con la reelección por esa división, y viene en 1978, Peña hizo las tendencias, don Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, y además Jacobo Magluta. Ahí comenzó el verdadero lío. Fue una decisión importante de Peña Gómez para dinamizar el Partido Revolucionario Dominicano en ese entonces. Pero luego se convirtió en un gran problema, porque vino el enfrentamiento entre esos 3 líderes del PRD y condujo a Balaguer en el 86, sin haber ganado las elecciones, al poder. Porque a Jorge Blanco le dio la gana de entregarle a Balaguer por su enfrentamiento con Jacobo Magluta y con Antonio Guzmán. En ese sentido, años después, en el 2004, hubo una pequeña escisión entre Hipólito y Atuey, porque Hipólito modificó la Constitución para tratar de reelegirse. Llegó al 2012 con la posibilidad de ganar, vino Miguel Vargas, vendió el PRD por 10 pesos, envió el PRD de nuevo, más de 14 años abajo la primera vez y después lo propio. El PLD, nadie pensaba que se podía dividir. Si no se hubiera dividido, no pierde las elecciones. Para mí, politólogo, tengo que ser sincero, en mi exposición se dividieron y hoy están pagando las consecuencias. Si el PRM permite, como le he sugerido yo públicamente a su cúpula y al presidente Luis Abinader, que alrededor de él debe girar todo el poder del partido y unidad partido-gobierno para evitar las escisiones, las divisiones, las zancadillas y las guerritas internas. No repetir el pasado es la consigna de soldados de la democracia. En ese sentido, exhortamos a que siga con esa línea, por eso se reunió este jueves pasado con su cúpula y de ahí se dirigió a todos los presentes y tomaron unas decisiones que se las voy a dejar a mi amigo Miguel Solano y también a mi hermano Abraham Fortuna. Sí, mira, al PRM, obviamente, se había venido manejando de la forma en que lo había hecho el comité político en los últimos años del PLD. La cúpula arriba decide todo. Eso generó, obviamente, que empezaran a aparecer gente de abajo exigiendo participación. Creo que el partido ha entendido eso, porque Paliza anuncia una serie de encuentros con todos los compañeros del PRM por el país y a ver cómo canalizan cada una de esas cosas. Además de consultas. Además de consultas. Pero hay algo que tiene que ver con el partido y el proceso de institucionalización que vive el país. Y Paliza anuncia que aquellos que no manejen bien los recursos del Estado van a ser expulsados del partido. ¿Qué ocurre con eso? La experiencia, y eso tú lo puedes consagrar, e incluso tenemos ese tema para hacer un programa nada más de eso. ¿Cuál es el resultado de los llamados arribistas que llegan a las organizaciones, obtienen los puestos políticos y son esa gente la que hace daño? Si tú miras a los funcionarios del PRM, todos los que han caído son los llamados comerciantes que se engancharon. Sí. Son los llamados comerciantes, el de la lotería,
que vienen y dicen, no, yo invertí 60 millones, yo tengo que recuperarlo mañana, no hoy. Oh, my God. Entonces, ¿qué resulta? Que la dirigencia del partido tiene otra idea, porque la dirigencia del partido ve hacia el futuro. Lo que la dirigencia quiere es preservar la organización en el poder. Para preservar la organización en el poder tiene que tener credibilidad, tiene que tener valor ético, tiene que tener valor social, tiene que tener integridad con Tener su gente, empatía hacia la gente tener de abajo. empatía con la gente de su partido. El comerciante que se engancha no tiene nada de eso. Claro. No tiene nada de eso. Y esos son. A veces vemos quienes como si Luis empiezan Abinader con la estuviera solo. corrupción. A veces vemos como si Luis estuviera echando un pleito solo, una guerra sola Sí. contra todo eso. Entonces, el partido que aprueba esa decisión lo hace porque ciertamente conoce esa historia de la política dominicana y sabe que los que van a ser expulsados no son dirigentes del partido. ¿Tú entiendes? No van a expulsar a un Chu Vázquez que está en Interior y Policía. Chu Vázquez sabe que tiene que respetar el presupuesto. O del INE. O del atención. INE. O Roberto Fulcar. O Roberto Fulcar en Educación, que es un ministerio difícil. Y Francisco. Óyeme, es un ministerio Y difícil Francisco de Camacho, sí, educación. exacto. Y Francisco Camacho en deporte, por ejemplo, que son del partido, que no van a permitir nunca. Con los eso. dirigentes políticos ellos no van a tener esa clase de problemas. El dirigente político tiene como agenda ascender en los puestos públicos. Y tú para ascender en los puestos públicos tienes que tener una serie de condiciones que tú tienes que ir demostrando. Fíjate, y esa es la base. Fíjate, Solano, en 2 puntos esa reunión del PRM se da haciendo el llamado a los funcionarios públicos de que van a ser sancionados en caso de denuncia de corrupción y de una sentencia ya en un juicio público y contradictorio, y también el llamado al proselitismo dentro del partido del PRM. En esa parte yo tengo mi diferencia, porque un partido que se llama ser revolucionario y democrático no puede, no debe estar limitando la actividad política y aspiracional de sus miembros para contiendas futuras. Y ahí lo considero un poquito limitante. No creo que sea lo correcto que el PRM baje esa línea de cero aspiraciones hasta que llegue a tal fecha. Mira, Abraham, lo que pasa es que el PRM viene del PRD. Es una astilla del mismo palo. Y la genética de ese partido ha sido de la guerrita y la división interna. Y hay miedo, hay temor de que se repita la historia. Entonces los partidos como el PRD, su dirección generalmente era horizontal, donde un dirigente de una zona era capaz de enfrentar a uno de los líderes del partido, enfrentarlo y denunciarlo públicamente. Yo creo en un híbrido entre vertical y horizontal. No se puede soltar totalmente la compuerta de una presa, porque cuando viene a veces lleva todo por delante. Pero tampoco la pueden porque cerrar. Realmente los que están en la oposición, aunque estén fraccionados, no son mancos, ni tienen una pierna Pero que menos. tampoco la puede cerrar, Juan José, porque Pero fíjate, el panorama político electoral está prácticamente definido. Por ejemplo, en el PRM no hay contendiente. Luis Abinader es el candidato oficial del partido en el proceso venidero 24-28. Eso está definido. En la Fuerza del Pueblo no hay contendiente. Ese partido es de Leonel, él lo organizó para él no, ya lo dijiste, eso es de él. Eso es de él. Eso es de él. Eso es de él. Eso es feudo. Y ahí nadie se atreve a sacar cabeza de que va a ser candidato. Claro. El candidato es él. Entonces, el dilema final está única y exclusivamente en el PLD. Exacto. Que es lo que tiene, como dice en el refrán popular, 5 gatos, que sumados no van a llegar
no llegan a 2 dígitos. Pero ellos Ninguno llega a 2 dígitos. pero ellos están forzados Ninguno. a definir su candidato con miras al 24. Entonces los otros 2 partidos ya tienen candidatos definidos. Esa es una desventaja para el PLD. Entonces tú no puedes cerrar, tú no puedes bloquear, tú no puedes prohibirle al PLD que haga sus actividades para poder definir su candidato. Bueno, no es prohibirle al PLD, es que hay una ley que hay que respetar. Pero ahora mismo nada más afecta al PLD. Sí, bueno, pero es la ley. Si afecta al PLD, eso no es problema de la sociedad. El PLD lo único que tiene que hacer es respetar la ley y someterse a lo que dice la ley. Cuando Paliza dice que van a hacer asambleas del partido, eso incluye los trabajos del partido. En locales. Del partido. Y política de partido. Entonces, en el PLD tiene que hacer exactamente lo mismo. Lo mismo. Son No organizaciones caravanas del ni partido. mítines. Lo que no pueden estar haciendo mítines, exhibiendo que tienen mucho dinero, porque el mítin es único y exclusivamente para exhibir que tú tienes mucho dinero. El mítin no tiene Porque no resuelve nada ya. No, el mítin no tiene ninguna otra. E incluso, si tú vas a hacer política, lo ideal es que tú incluyas la sociedad intelectual en ese proceso. Por esa razón, en los países con democracia consolidada, los encuentros y los debates se hacen en centros académicos. ¿Tú entiendes? Se hacen en universidades. Tú vas, yo soy candidato presidencial, yo voy a la universidad en Santiago y doy una conferencia donde hay cientos de profesores, hay cientos de estudiantes, hay gente que se interesa de cómo funciona el Estado. Pero eso es donde, pero que tú haces, pero ¿qué ¿dónde tú se hace haces eso? contratándome? Óyeme, ¿qué haces tú contratando a una gente, dándole una botella de romo, dándole un picapollo, Yo te voy a dándole dejar a 500 ti, pesos Solano, para llevarlo a un bendito Solano, estadio a hablarle Solano, tontería? yo te voy a dejar que a no ti. le interesan los temas. Yo te voy a dejar a ti las universidades. No, que no le interesan los temas. Yo que te no voy a le dejar a ti interesan. las universidades en este país. Te voy a dejar a ti las universidades. Yo me voy a hacer campaña a los barrios a ver cuál de los 2 va a ganar. El que hacen las universidades. No, imposible. Mira, oye, Que- porque, que hacen las oye, universidades. Es cantidad de votos, óyeme, no calidad de votos, Solano. Óyeme, es solamente cantidad de votos lo produce la calidad del voto. No, eso no es No así. produce ninguna yo, otra yo cosa. quiero hacer un aporte. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Tribuna Democrática, el partido escuchaba su mensaje todos los días a través de radio comercial a la 1:30, ¿verdad? Sí. Pero los dirigentes tenían que trasladarse a Pedernales, a Montecristi, a Samaná, porque hasta el otro día no oían más nada, que no era cuando salieran los noticieros de algo cada ciertas horas. Ahora no, hermano. ¿Usted sabe por dónde se organiza la gente en este país? A través del internet, a través de las redes sociales, la velocidad de eso. No, ¿qué haces tú, como dice Solano, cuando tú haces un meeting gastando dinero innecesario? Que eso inclusive hay que irlo excluyendo. O estar haciendo caravana con 100 vehículos de alto cilindraje, gastando gasolina. ¿Qué dice la gente cuando pasan por su casa? Me está contaminando, me está gastando los dineros que se robaron. Y todo eso es lo que dicen. Bueno, eventualmente esta que se sociedad va a vaya al abandonar PLD a eso. hacer campaña en los barrios, a ver qué le van a vocear. Eventualmente nosotros Es que hay como que sociedad vamos a abandonarlo. abandonar Es que eso, hay que pero no es el tiempo abandonarlo. todavía. Hay que abandonarlo, sí. No es el sí, tiempo. sí, el La tiempo- gente de los el barrios tiempo espera a llegó. su candidato y espera a su partido. Hermano, la y gente de los espera barrios, sus ¿tú sabes lo que está actividades esperando la gente de los Un barrios? picapollo. ¿Tú sabes lo que está esperando la gente de los barrios ahora? Que el gobierno de turno, el que sea, vaya y le resuelva los problemas Ya. de agua, de basura, que le lleve su comida, que le lleve su Entre tarjeta otra- doble, entre doble. otras cosas, Como el gobierno, por la ejemplo, nación. una sugerencia que hicimos a través de este programa, de que la doble se la den doble, que la van a dar. El bono navideño se lo van a dar de 1.500 pesos a 2 millones. Los partidos políticos De que- sucumbieron ante, Óyeme, ante la necesidad y la demanda los partidos de la clase media, de la clase Los partidos baja. políticos Y ahí tienen se que perdió ser todo. academia, hermano. Deben ser, Lo que deben van ser. a administrar es el Estado. Tú no sabes que tú estás manejando El Estado lo que necesita jóvenes. son gente que tenga Ya la capacidad gente- para respetar la ley y para entender cómo funciona el mecanismo ¿Usted sabe por qué? institucional. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí hasta un platanero te da clase ya.
de la clase de política. Ya la política se maneja a través de esto, hermano. Óigame, cada fracción de segundo te llega una información, sea real o no, lo llama fake news o noticia falsa, te llegan por ahí. Él no es de que irse de que a los barrios, de que no, yo me encargo de los barrios y Solano de las universidades. Moriste. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que hacen opinión pública es la clase media alta y la clase media. Y los medios de comunicación. Nosotros hacemos opinión pública aquí. Yo, por ejemplo, que puedo estoy tendenciado, cuando la gente mía me oye, dice, bueno, pero este me está diciendo cosas que me interesan, y hasta la gente tuya me oyen, o lo de Solano. Pero nosotros aquí tratamos de ser lo más objetivamente posible, porque estamos hablando para un público que ya no se deja meter gato por liebre. Bien, Juan Encarnación, pero nosotros ahora mismo estamos haciendo una opinión pública y posiblemente estamos hasta construyendo pensamiento y conocimiento. Pero cuando llegan los tiempos de elecciones, los partidos políticos son los primeros que todas esas estructuras las mandan al suelo. Los pensamientos. Cuando la ley diga se abrió el proceso electoral, la Junta le llamó la atención. Si tú quieres ir a los barrios y correr con ellos y limpiarle su sudor y esto y aquello. Pero Solano, mi amigo televidente, dale beso y abrazo. ¿A qué le llama Abraham? Pero ahora, de lo que se trata ahora, de lo que las organizaciones políticas tienen que hacer ahora, es reestructurar su mecanismo de funcionabilidad. Es ahí donde está. Lo que el PRM tiene que entender es no hacer lo que hizo el PLD, que el PLD abandonó el partido totalmente. Cerró todos los intermedios. Lo cerró todo porque era simple y llanamente el comité político. Eso no es lo que no puede hacer. Entonces, que cada dirigente en su comunidad, en su barrio, funcione dentro de su estructura. Mira, ya el tiempo de esta parte terminó. La semana que viene, Solano planteó un tema que lo vamos a tomar completo en las dos oportunidades que vamos a estar en el aire, que es el oportunismo, el cachuchismo, los enganchados. Los negocios y los compromisos. Sustituyen a los verdaderos soldados de la democracia. Exacto. Ese tema hay que dilucidarlo completamente, en detalle, con historia. Y eso le pasa a todos los partidos. Y cada traemos vez que ejemplos. Se vea claramente. Traemos ejemplos. Sí. No, la hemos tenido de ejemplo siempre. Sí. La hemos tenido de ejemplo. Entonces, Juan Bosch se olvidó de su base, Jorge Blanco se olvidó de su base, y tú sabes lo que le pasó a ellos. De todas maneras, con excepción de Hipólito, que se acordó de su gente completa. Siempre se acordó. Ese no falló. Y Luis Abinader se está acordando ahora de los PRMistas, ya están en eso. Y por eso también se reunieron ayer. Ayer no, el jueves pasado. En realidad, señores, vamos a venir con la parte de la tecnología. Le traigo a Freddy Ortiz, que hoy va a hablar de noticias falsas, fake news y eso, del poder que le da a los mentirosos o a los mitómanos, a los que hiperbolizan, que engañan permanentemente a la gente. De 10 noticias usted puede creer 9 que son falsas. Nos vemos en la próxima. Solano, en la próxima. Los 3 pensamientos en uno. Venimos en un momento. Hola, ¿cómo están todos ustedes? De nuevo acá con un tema muy importante que va a manejar Freddy Ortiz junto conmigo, que, por ejemplo, las noticias falsas, fake news, las hipérboles, los mitómanos, los mentirosos, cómo de cada 10 informaciones fácilmente 8 son mentiras. ¿En qué afecta eso a la sociedad? ¿En qué afecta eso la credibilidad
a nivel nacional e internacional de los líderes de todos los géneros, ¿en qué afecta individualmente a la persona? Saludos, Juan José. En primer lugar, darle las gracias al público que nos sigue cada entrega. A mí me gusta hablar de desinformación, porque una de las características para que un hecho se convierta en noticia es que tiene que ser verdad. Entonces, hay algunos autores que recomiendan no utilizar la palabra noticia falsa. Pero hay que decir que ahora, a propósito de esta pandemia que vive la humanidad con el COVID, la Organización Mundial de la Salud ha establecido un nuevo término que se llama infodemia, que es la sobreinformación, producto, ¿verdad?, de este tema del COVID-19, que muchas veces tiene efectos nocivos a la sociedad. Hay que decir que la fake news no es un tema novedoso. Sus orígenes se remontan a la antigua Roma y sobre todo también en la Segunda Guerra Mundial, donde el padre de la propaganda, que era la mano derecha de Adolfo Hitler, Joseph Goebbels, decía que hay que hacerle creer al pueblo de que la escasez, la sed y la enfermedad son culpas de los opositores. Que una mentira repetida varias veces se convierte en verdad. Él decía, repite, miente, que algo queda. Sí. Y entonces, los orígenes de la fake news son bastante viejos, igual que con la aparición del hombre. Pero la desinformación... Entonces, en la guerra, quien realmente puede ganar es la mentira contra la verdad. Bueno, lo que pasa es que en esta época, donde se dice que vivimos la hemerocracia, donde son las emociones las que mandan, hay demasiado cúmulo de información. Entonces, una sociedad que muchas veces no está debidamente orientada, se deja llevar muchas veces de cosas que realmente no son ciertas, porque una fake news no necesita ser una historia novedosa, sino que tenga la característica, la apariencia de verdad. Y algunos autores que plantean que para crear una noticia falsa, simplemente hay que buscar el sesgo de confirmación. Es decir, encontrar una opinión o idea que esté preconcebida o fijada en la mente de la gente. Lo que pasa muchas veces, que se dice una cosa o rumores y eso se convierte en un paredón moral para la persona. Exacto, por eso hay que siempre, uno como periodista tiene ese deber moral, éticamente, de siempre contrastar las informaciones. De hecho, ya hay medios emblemáticos como el Washington Post, El País y otros que tienen un departamento de verificación de hechos. Igual que el Facebook también. Exacto, y Facebook también, que ha lanzado una campaña en contra de las informaciones falsas. Lo más terrible que puede pasar al periodismo mundial, nacional, el nuestro, es que la generalidad de los periodistas no investigan. Lo que pasa, Juan José, es que ahora vivimos en una sociedad donde es más importante ser el primero que el más certero. O sea, vivimos en una sociedad donde lo que importa es ser el primero en todo. No importa si destruye familia, si hiera. Lo que importa es ser el primero, porque eso genera muchas ganancias. Rápidamente muere la reputación. Exacto. Y como dice un pensador, que una reputación tarda años en construir, se puede destruir en segundos. En segundos, sí. Esa es una de las cosas más terribles que está pasando en el mundo. Y Estados Unidos, por ejemplo, en esas campañas feroces electorales enfrentados el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y tengo que mencionarlo como quiera, Donald Trump, que es un maestro de la comunicación y parece que un alumno muy adelantado de Cooper, se hablaba que el Washington Post cuantificó 30,000 mentiras en 4 años. De hecho, en esas elecciones del 2016, de ahí fue que se produjo la palabra fake news, que la Universidad de Oxford la bautizó como la palabra del año, que se difundieron muchísimas mentiras que al final favorecieron al mismo Trump. Aquí. De hecho, también se publicó en las redes sociales, en Facebook específicamente, de que el Papa le estaba dando apoyo
a Donald Trump. Y esa publicación tuvo la mayor Viral. cantidad de impresiones, Viral. más de 1 millón, o Viral. sea, el récord. Aquí también se utilizó mucho la mentira en los gobiernos pasados, gobiernos recientes. Se le decía a una gente una cosa de manera sistemática para que la creyera y realmente no era así. Se vendió muchas ilusiones, se vendieron muchas ilusiones y realmente hoy nos damos cuenta de que no éramos un país, ni un Nueva York chiquito, ni el país más desarrollado, ni el país más progresista, de más progreso de nada, porque la transparencia fue enterrada. Claro, y además de eso, Juan José, hay que decir que una sociedad mal informada, desde el punto de vista de la salud, ¿verdad? O sea, vive ciega totalmente, porque no tiene oportunidad de encontrar otras formas de enterarse. O sea, los medios están en el deber siempre de publicar hechos verificables y teniendo en cuenta que hay que preservar La ventaja ahora es que los medios tradicionales manipulaban la población, la manejaban, porque siguen intereses de empresas, ¿verdad? Muchas veces no les gustaban chocar, ni les convenía con los gobiernos de turno. Ahora, las redes sociales, los periódicos digitales, las YouTube, los canales a través del internet, la radio a través del internet que no tiene control, nadie lo puede controlar. y monetizan. Y además monetizan, pero tienen criterios totalmente independientes y es realmente a quienes una gran juventud, es decir, el 90 o 95% la sigue a través de ahí y por eso muchas veces estos medios tienen que transformarse, tienen que meterse en Instagram, en Facebook, en Twitter y en otros tipos de mecanismos de redes sociales para que puedan verse totalmente, porque si lo dejan exclusivamente a la forma tradicional, pueden fácilmente fracasar. No, es que la sociedad de hoy ya es red totalmente. O sea, la gente, como tú mencionabas en el programa al principio, cuando estaba en Tribuna Democrática, que se enteraba el mismo partido por ese programa, ahora... Organizado por ahí. Exacto. Ahora ya no hay que esperar al otro día para uno enterarse como antes en los periódicos, es todo instantáneamente. Los noticieros. El mundo digital está las 24 horas del día, 7 días a la semana, indetenible. O sea, es tanta la información que nos llega a través de estos teléfonos que ya... Yo, eso por es ejemplo, voy a imparable. publicar la foto tuya y mía, y también la de Solano y Abraham, y eso va a llegar al mundo en fracción de segundos, porque la voy a publicar en Instagram, en Twitter, en Facebook y en WhatsApp. Así mismo, ya Y en ahora grupos. con un celular uno tiene la misma fuerza mediática. Si, por ejemplo, tú estás en un lugar y ocurre un hecho impactante, tú tienes la misma fuerza mediática que cualquier medio importante del Yo mundo. estaba hace un tiempecito, no muy lejano, ahí en el Mirador, en Anacaona, eso de las 6, 15 minutos. Hubo una jipeta que impactó un carro a esa hora y yo lo grabé inmediatamente al instante. Lo envié a cadena de noticias, lo envié a Canal 11 y ellos lo sacaron rápidamente y eso se metió por el mundo entero. Pero el que estaba ahí era yo no iba pasando y lo grabé y lo envié. Así mismo tienen, inclusive ahora se economizan los corresponsales. ¿Por qué? Porque cada ciudadano que tiene un celular es un periodista, es un corresponsal, es un comunicador a nivel nacional. Y si hay aquí por cerca de 20 millones de celulares, porque aquí la mayoría de la gente tiene hasta 2 celulares, esos son 20 millones de cámaras multiplicados por 2 y por 3. Aparte del sonido y todo eso que se maneja a través de las redes sociales. Quiere decir que ahora realmente la política y todo, la economía, el empresariado, la religión, lo militar, lo económico, lo mundial se maneja a través de eso. Y como reflexión final, Juan José, hay que decirle a la audiencia que por favor tenga mayor cuidado a la hora de difundir información, que tenga siempre el valor, ¿verdad?, de siempre consultar las fuentes y no uno convertirse en un papagayo, ¿verdad?, de reproducir todo lo que lo llega, porque a veces nos llegan
informaciones que uno no... Eso es la gran desventaja que tienen las redes sociales realmente, que toda la información uno no sabe quién la respalda, de dónde viene, quién la patrocina. Y hay una cosa, porque ya terminamos prácticamente el programa, es que, señores, si usted sale en familia y va a un restaurante o a una heladería o a X lugar, ¿cómo usted se va a poner los 4 los 5 el celular todo el tiempo ahí? Y hasta si van a pedir un helado, se lo escribe por ahí mismo, estando ahí No. frente a frente. De hecho, en España ya No, pero hay ven acá. restaurantes que se llama desconexión digital, que usted a la entrada tiene que dejar el celular. Yo creo que aquí vamos a tener que hacer eso. Como hacen en reuniones también, políticas y de gobierno y de partidos, que dejan el celular. Yo he ido a lugares que me quitan el celular para reuniones. Juan José, que el celular es una extensión de nuestro cuerpo, lo llevamos a todas partes. Ahora, cuando duramos el otro día 6 horas sin internet, yo creía que me habían arrancado un brazo. Señores, con Freddy Ortiz estaremos el próximo domingo a las 5 de la tarde y a las 12 de la noche por este canal de Radio América 12:45, por el internet en vivo de Radio América 12y45.com y también por YouTube. JJJ es Baluarte de la Verdad. Nos vemos en la próxima.